Hola a todos. Hoy os voy a contar algo, aparte de los estorninos, que ya saqué un vídeo sobre eso en el día de ayer. Cientos de estorninos cayeron súbitamente golpeándose contra el suelo y murieron sin saber la causa. Se sabe que no es una descarga eléctrica, no es a causa de alta tensión, en el sitio donde ahora en el vídeo lo vais a ver cómo sucede. Es impresionante, sobre todo el ruido cuando golpean directamente sobre los vehículos que están aparcados en una zona del Ferrol, en España. Sobre esto y sobre la reciente aparición de peces de las fosas abisales otra vez en la zona de California, en la costa de California. Peces como el pez balón que se orientan en las oscuridades de las fosas abisales a más de 4.000 pies de profundidad. Los peces que os mostraré también en la fotografía no son peces que habitualmente los podemos ver en una costa, varados en la costa, ni mucho menos en la superficie. Son peces de grandes profundidades. ¿Tiene todo esto relación? Os pongo el vídeo de los estorninos para que veáis lo impresionante de cómo de forma súbita cientos de estorninos caen muertos sobre los vehículos. Os dejo el vídeo. Cuando vemos los estorninos caer sobre los coches, cuando vemos que aparecen animales de las fosas abisales en zonas que no les son propias, no les pertenecen, en superficie incluso mueren en la playa donde se pueden encontrar, podemos considerar que todo esto es un hecho aislado, que no tiene nada que ver, que los estorninos van por su parte, están en el Ferrol, lo otro en la costa de California. ¿Qué tendrá que ver el Ferrol con California? Ciertamente a nivel geográfico muy poco, y si hay alguna relación en cuanto a qué ha sucedido para que los peces salgan de las grandes profundidades marinas, de la oscuridad perpetua del agua profunda, o que los estorninos caigan de forma súbita sin explicación aparente. Es cierto que vivimos en una situación de máxima contaminación electromagnética por todo tipo de antenas, de conexiones, de uso de teléfonos móviles y un larguísimo etcétera, que evidentemente redunda de forma negativa en muchos casos sobre la orientación de animales y sobre otros aspectos que no han sido capaces de definirse en profundidad. Pero es una realidad, estamos en una contaminación magnética, electromagnética, de señal electromagnética altísima, de forma artificial, porque de forma natural recibimos del espectro electromagnético muchísimas partículas de una altísima energía que ni siquiera, como las partículas gamma, que ni siquiera reparamos en ellas, o como los neutrinos, que no somos capaces de cazarlos. Pero esto la gente no lo sabe, no habla nadie de los neutrinos, o muy poca gente sabe lo que son los neutrinos o las partículas gamma del espacio profundo. Y estamos totalmente bombardeados y su capacidad de penetrar la materia es altísima, da igual que te metas dentro de una cueva. Pero al margen de todo esto, ¿qué quiere decir esta actitud atípica de la naturaleza, de los animales? Los animales tienen una capacidad sensorial
muy por encima de la humana en algunos aspectos perceptivos de la realidad y sobre todo está en una armonía perfecta con la naturaleza. La biosfera está sintonizada con el comportamiento animal, o el comportamiento animal está totalmente sintonizado con el latido de la biosfera. Y eso hace que el hombre, que se ha alejado tantísimo de ese latido de la madre naturaleza, pueda observar en los animales de forma inteligente la atipicidad de su comportamiento y sacar conclusiones. Esas conclusiones pueden ser a veces más acertadas y otras menos, pero lo que no hay lugar a duda es que ese comportamiento atípico tiene que ser imbricado, tiene que ser entendido y tiene que ser explicado sin extraerlo de la situación global del latido de la madre naturaleza. Hasta ahí creo que podemos estar todos de acuerdo. Lo que le pasa a los animales es una muestra, es el vértice, el epicentro de lo que está sucediendo en la profundidad del alma mater de la naturaleza. Y en ese sentido, lo que pasa en las fosas abisales en California, en la costa de California, cerca de la famosa falla de San Andrés, y lo que está sucediendo en Finisterre, lo que ha sucedido en la zona de Finisterre, también con los estorninos, tiene que ver con el pulso, con el latido de la madre naturaleza, y por lo tanto tienen conexión. Todo está conectado. En mayor o menor medida, directa o indirectamente, todo en la naturaleza tiene conexión. Y dicho esto, lo que sí nos lleva a preguntarnos directamente qué reflexión es necesaria hacer respecto a lo que está sucediendo. Puede ser una alteración geomagnética global, que la está habiendo, también hay una alteración geomagnética registrada en estos últimos días, puede haber una alteración climática que pueda dar lugar de forma súbita a este fenómeno, o un avance de una alteración climática que desconocemos, no se sabe. Lo cierto es que nadie es capaz de dar explicación ni a lo uno ni a lo otro. Pero las tradiciones antiguas han estudiado el comportamiento animal de forma intuitiva, sin darle una explicación lógico-racional, simplemente por semblanza, similitud o recuerdo histórico de que cuando estos hechos atípicos se han dado en el reino animal, ha habido automáticamente días después procesos de cierta envergadura a nivel del planeta, que pueden ser desde terremotos, alteraciones climáticas severas o un largo etcétera de fenómenos que no son naturales. ¿Cuál es su conexión? Se desconoce. La conexión entre estos fenómenos y los fenómenos naturales no se puede definir, no está definida, pero sí hay una correlación en la memoria histórica social de la raza humana sobre esa alteración comportamental de los animales y la aparición de fenómenos geológicos o climáticos, atmosféricos en el planeta. Simplemente eso, es una relación puramente descriptiva e histórica de memoria. Y eso sí nos debe hacer reflexionar. ¿Tenemos nosotros esa conexión profunda con lo que pasa en la zona más íntima de la naturaleza? No. Los que tenían esa conexión profunda eran los antiguos chamanes, las antiguas tribus que vivían directamente en conexión con la naturaleza y que se perdieron hace mucho tiempo y que lo que quedan ya son reductos, algunos circenses, que no tienen otra motivación que el turismo o sobrevivir con lo que se le va dando por parte de algunos gobiernos. Es una pena, pero es la realidad y esto es así. Los indios americanos, por ejemplo, que antes de la colonización eran 60 millones de habitantes y que cerca de la época industrial ya quedaban solamente 800.000 en diversas zonas, diversas reservas, y ahora solamente son, de forma testimonial, unos pocos, y la mayor parte de ellos sometidos a un mestizaje muy importante. Esa conexión se ha perdido en la inmensa mayoría de los casos. En fin, aparecen animales, se comportan de forma extraña, mueren animales, aparecen animales, peces en las costas por centenares, y es de forma esporádica, pero normalmente lleva mensaje, lleva regalo. El tiempo nos dirá cuál es ese regalo, a ver cuál es la próxima sorpresa. Os mando un fuerte abrazo, nos vemos en el próximo vídeo.